Bien, vamos a dar entonces inicio a la sesión. Voy a compartir pantalla. Sí, vamos a compartir pantalla. Mm, 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 mm. Ah, ah, bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Bueno, deben estar bien en este momento la pantalla. Voy a cerrar mi video. Y bueno, empezamos entonces hablando sobre lo que, bueno, vamos a establecer la agenda más bien de la sesión. Eh, El día de hoy vamos a hablar sobre las actividades que ustedes van a empezar a desarrollar a partir del día de mañana, según el cronograma. Vamos a poner aquí cronograma. Am, Vamos a hablar de esas actividades. Vamos a hablar sobre el componente formativo que van a empezar a trabajar. Y luego voy eh, a darles la palabra a ustedes para ver qué inquietudes, qué dudas tienen de cualquier aspecto del curso. Puede ser de contenido visto en el componente formativo, puede ser sobre las evidencias, puede ser sobre la metodología de trabajo. Cualquier inquietud que tengan lo van a poder entonces hacer en esa parte de la sesión. Por lo tanto, la sesión del día de hoy no creo que se extienda mucho, am, pero esto depende ya de ustedes. Entonces, empiezo por mostrarles el cronograma de actividades. Eh, el día de hoy, 16 de marzo, estamos trabajando o finaliza ya la semana de trabajo del primer resultado de aprendizaje. Eh, este tiene su componente formativo. Vamos a dar clic en la carpeta llamada actividades de aprendizaje guía. Entonces, este resultado de aprendizaje tiene su componente formativo, que es el primer componente, primer resultado de aprendizaje con el primer componente formativo. Y tiene la evidencia de conocimiento test uno o test EVO 01, perdón, que corresponde a una evaluación que desarrollan ustedes en plataforma. No es necesario enviar nada en esa evidencia como archivo adjunto ni nada por el estilo. La evidencia es una evaluación. Entonces ustedes ingresan a sus calificaciones y ustedes van a poder ver si desarrollaron la actividad, van a poder ver la calificación correspondiente a esa evidencia. Si ustedes dan clic en la evaluación para abrirla y no responden a las preguntas, van a tener una D de no aprobado. Esto se dice en el elemento que explica, pues, inicialmente la evaluación. En un momento se las muestro. Entonces, el resultado de aprendizaje uno, pues lo desarrollamos hasta el 16 de marzo. Nuevamente, las actividades están habilitadas durante todo el curso. Las fechas son informativas para llevar un orden en el curso. Por lo tanto, a partir de mañana vamos a empezar a trabajar el segundo resultado de aprendizaje y este tiene su componente formativo. ¿Cuál es el segundo componente formativo? Que es Let's Introduce Ourselves. En este componente formativo van a haber diferentes estructuras, pero la evidencia que ustedes van a tener para ese componente formativo y ese resultado de aprendizaje es el foro Let's Meet. ¿Ok? Entonces bueno, y nuevamente las fechas del 17 de marzo al 23 de marzo, nuevamente fechas informativas, las actividades que van a habilitar durante todo el curso. Entonces, a partir de mañana ustedes empiezan a trabajar este resultado de aprendizaje con su componente formativo y la evidencia de producto. Entonces, voy a dar clic en el componente formativo correspondiente al resultado de aprendizaje número 2, componente formativo. Doy clic en el mismo y aquí tengo pues todo lo que tengo que estudiar. Yo voy a empezar por introducción. Seguimos. Ustedes tienen que hacer todo el proceso, pues, de estudiar y ver todos los videos, todos los audios, escuchar los audios.
las pronunciaciones de las palabras, prestenle mucha atención. En la parte final de esta actividad, está la actividad, este contenido, perdón, está la actividad didáctica. Pero entonces quiero que prestemos atención a lo siguiente. En el primer componente formativo vimos estructuras básicas, vimos pronombres personales, vimos artículos definidos e indefinidos, vimos vocabulario. Aquí empezamos a trabajar el presente simple. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que ya empezamos a trabajar las conjugaciones de verbos. ¿Y cómo las vamos a conjugar para el presente simple? ¿Ok? El presente simple. También van a tener que desarrollar el uso de la preposición to para los verbos infinitivos. ¿Ok? Y esto específicamente se utiliza para, por ejemplo, rutinas diarias. Ok. ¿Por qué estoy haciendo toda esta, ¿cómo se dice? Eh, Llamando la atención a esto, porque ustedes van a tener que utilizar eh, estas estructuras para las evidencias que ustedes van a desarrollar. Bien, entonces, por acá está, tenemos la conjugación de los verbos para las personas, las diferentes personas. Tengo la primera persona, segunda persona, tercera persona. Si ustedes se acuerdan, en la sesión anterior hablábamos de los pronombres personales y hablamos de que, por ejemplo, la primera persona es I, la segunda persona es you y la tercera persona es he, she, it. También dijimos que estaban los pronombres singulares y los pronombres plurales. Aquí también se los dividen. Entonces, todo esto está hilado, todo esto está vinculado, así que tienen que revisar muy bien todo eso, tienen que estudiarlo. Presten atención a la conjugación de la tercera persona. Esas son las inconsistencias que más se dan en las oraciones que envían. ¿Listo? Entonces, por eso estoy como haciendo énfasis en esas cosas, porque es muy importante que ustedes estudien muy bien estos temas. Cuando terminen, van a ir a la parte inferior, como les decía hace un momento, y van a hacer la actividad didáctica. Y esto lo van a hacer en todos los elementos de este componente formativo. Aquí tengo los pronombres personales, qué es un sujeto, qué es un objeto. Todo esto lo van a estudiar muy bien. Voy a volver al contenido del curso. Voy a dar clic en actividad de aprendizaje y voy a buscar las evidencias. Entonces, la evidencia que ustedes estaban desarrollando hasta el día de hoy, por ejemplo, es la evaluación. Aquí está la nota acerca de no dar clic en la evaluación si no la va a desarrollar porque se registra como no aprobado. Y aquí está entonces el foro Les Meet. Si ustedes leen esto, van a darse cuenta que aquí están las instrucciones de esta actividad. Descargan las instrucciones de la actividad, leen las instrucciones y van a desarrollar la actividad siguiendo los pasos de la misma. Entonces ustedes pueden dar clic en este botón ver foro que los va a llevar al foro correspondiente al Let's Meet o pueden hacerlo. Aquí di clic en ver foro, aquí me aparecen los foros, yo puedo dar clic en el foro Let's Meet, doy clic en responder y ahí puedo desarrollar la actividad. O puedo dar clic en foros y también me lleva a este mismo punto. Entonces, si usted da clic en responder, por ejemplo, cuando ingresa al foro, también va a tener la misma información. Y le dice a usted que no desarrolle esa actividad sin haber desarrollado el componente formativo, porque eso es lo que les voy a calificar. Bien. Entonces, aquí están las instrucciones nuevamente. Y en la parte inferior usted va a poder hacer su evidencia, va a poder desarrollar su evidencia con su primera intervención. Voy a parar de compartir aquí, voy a abrir las instrucciones de esa evidencia como para que la discutamos un poquito. Foro. Muy bien. Esta evidencia entonces dice, se debe desarrollar como mínimo
2 intervenciones, 2 participaciones en el foro. ¿Ok? Si usted desarrolla una de las intervenciones y no desarrolla la segunda, no aprueba la evidencia. Debe desarrollarla en su totalidad. ¿Por qué? Porque esta evidencia va a evaluar diferentes estructuras de este componente formativo que usted acabó de estudiar. En la intervención 1, usted va a hacer una participación propia, una participación individual, una participación dando clic aquí en responder en el foro, una participación suya en el foro. Y lo va a hacer de acuerdo al contexto que indica las instrucciones. ¿El contexto cuál es? Usted va a pretender que usted hace parte de la Armada Nacional o la Naval, cualquiera de esas instituciones. Y a partir de ese contexto, usted va a dar información básica de usted como esa persona que pertenece a la Armada Nacional o la Naval. ¿Qué tipo de información se está solicitando? ¿Qué tipo de información se está buscando en esta evidencia? Información que se vio en el componente formativo. Cosas como el nombre o poder presentarse a usted y poder decir cuál es su nombre, cuál es su edad, la ciudad de nacimiento, la ciudad de residencia, su profesión y el interés que usted tiene en su tiempo libre. Ese tipo de oraciones sencillas, cortas y directas al grano es lo que se requiere en ese nivel. No se extienda porque va a sentir la necesidad de recurrir a diferentes herramientas que de pronto no pueden hacer un buen trabajo. Lo que yo quiero es ver que usted pueda hacer una oración corta y sencilla. Utilicen los puntos para cada una de sus oraciones. La segunda intervención va a ser ubicar, identificar, leer una de las participaciones de su compañero y hacerle una pregunta a su compañero. Por esto se dice que la evidencia no se aprueba si no se hacen las 2 intervenciones, porque la evidencia va a evaluar las oraciones afirmativas que usted va a dar en su presentación personal y las oraciones interrogativas que usted va a dar en su segunda intervención. Entonces, estas preguntas que usted ve en las instrucciones son preguntas de referencias. Usted debe hacer sus propias preguntas con su propia información de acuerdo a lo que el aprendizaje, su compañero haya puesto en el foro. En la parte inferior de las instrucciones hay ayudas para usted. Está vocabulario relacionado a las profesiones, y el vocabulario referido a los hobbies. Hay ayudas que usted pueda utilizar para realizar esta evidencia. Entonces usted revise las instrucciones, las lee muy bien y realiza sus 2 intervenciones. Si usted realiza una sola, no va a aprobar la evidencia, tiene que aprobar las 2. Esta es una evidencia de producto, quiere decir que usted va a ingresar a la plataforma y dejar en la plataforma el producto de su evidencia. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de ese foro. ¿Ok? Entonces, la primera intervención, su propia participación, ingresa al foro y en ese cuadrito usted escribe lo que usted va a decir o presentarse usted mismo, pretendiendo que usted está en ese escenario que le acabé de mencionar en las instrucciones. Ya la segunda participación es ubicar a uno de sus compañeros y hacerle comentario a su compañero con la pregunta que usted ya ha estipulado. Si usted es la primera persona en participar en el foro, no se preocupe. Solo asegúrese de volver al foro y realizar su segunda participación, porque como no hay otra persona para poder hacerlo, pues usted se asegura de volver al foro y hacer su participación. Y de esa manera, pues aumenta la calificación. ¿Me van a entender? Entonces, tengan muy en cuenta estas instrucciones del foro. Paro aquí, vuelvo a la plataforma. Where was I? Okay. Where was I? Bien. No, sí, contenido de curso. Esto no open igual. Ok. Cronograma. Entonces, bueno, después de haber usted estudiado el componente formativo, usted va a realizar su evidencia de producto, que es el foro Let's Meet. Y esto lo vamos a desarrollar hasta, pues, está habilitado durante todo el curso, pero en el cronograma está estipulado, pues, para el orden del mismo hasta el 23 de marzo.
¿Listo? ¿Tenemos preguntas? Voy a... ok. ¿Preguntas? No sé si... Espérame. Tengo... No sé si está. Sí, Miguel Ángel, adelante. Profe, una pregunta. Sí, Es si estuviéramos en la Armada sí, o en la Marina. cualquiera de las dos. Bueno, gracias. Sí, puede ser la armada, puede ser la naval, puede ser en inglés Army or Navy. ¿Listo? Y en las instrucciones tienen recursos para asistirlos con el vocabulario. Y por favor, no olviden que son oraciones sencillas, cortas. Si yo digo, por ejemplo, mm, this is my brother Steve. This is my brother Steve. Y ubico un punto después de esto, es una oración completa. This is my brother Steve. Tiene 5 palabras y es una oración completa, concisa, sencilla, directa al grano, sin darle más alardes a la oración. Ese es el tipo de oraciones que se está buscando en este nivel y específicamente en ese tipo de evidencias. ¿Ok? María Camila dice que entró un poco tarde. María Camila, en las instrucciones de la evidencia nos indica que la segunda intervención que tienes que desarrollar es ubicar la participación de un compañero, leer su participación y hacerle una pregunta. Entonces, nuevamente las instrucciones de la actividad se encuentran tanto en la actividad como tal, como desde el link contenidos del curso en la carpeta, ¿cómo es que se llama? Actividades de aprendizaje o actividad de aprendizaje uno. Ahí también se encuentran están las instrucciones en cualquier lugar donde veas de la actividad, ahí vas a ver las instrucciones. Y la misma te indica que en tu segunda intervención tienes que desarrollar una pregunta a uno de tus compañeros que ya está en el foro. Entonces, no utilices las mismas preguntas que están en las instrucciones, utiliza una pregunta tuya de acuerdo a lo que ha dicho el compañero y haces la pregunta con la estructura correspondiente. La estructura es una oración interrogativa y si revisan el componente formativo se van a dar cuenta cuál es el orden de las palabras en la estructura de las oraciones interrogativas. No son las mismas de las oraciones afirmativas. Entonces tienen que leer muy bien el componente formativo, tienen que estudiarlo muy bien. Listo, entonces aquí se está evaluando oraciones afirmativas y oraciones interrogativas de manera como priorizando pues las oraciones afirmativas y las oraciones interrogativas. Pero si hay oraciones negativas también se evalúan. ¿Ok? Profe, las oraciones deben ser en inglés. Sí, las oraciones deben ser en inglés. No envíen oraciones en español. En el curso de inglés no van a ser aprobadas. Tienen que ser en inglés. Y tienen que utilizar las estructuras vistas en el componente formativo. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea de lo visto ahorita o del material que han visto en el componente formativo anterior, el componente formativo ahorita. Daila dice, teacher, por celular no se puede mirar las tareas. En sí no me deja entrar a ver la guía ni la actividad. Bueno, también hasta hoy hay plazo de entregar el test. Las actividades, las evidencias
Voy a poner aquí otra vez. Espérame. Ok. Las evidencias en el curso están habilitadas durante todo el curso. Esto se mencionó en la primera sesión, lo vuelvo a decir. Las fechas son informativas. Usted va a tener en cuenta es la fecha límite de recepción de evidencias, que es el 9 de abril. Ya el 9 de abril a las 11:30 de la noche usted no va a poder desarrollar la evaluación. De resto, usted va a poder desarrollar las evidencias en cualquier punto. Y la otra pregunta que me hicieron, espérame, ¿dónde está? Me queda difícil poder asesorarte en cuanto a celular, porque primero que todo no estoy viendo tu celular, no sé cuál celular estás manejando, no sé qué sistema estás manejando, no sé qué tiene tu celular. Pero en teoría pueden desarrollar todo el curso, las evidencias y acceder a los materiales a través de su celular. Entonces tienes que revisar tu dispositivo, básicamente, para poder revisar y para poder saber qué es lo que ocurre con el mismo, para poder desarrollar tus evidencias, tu trabajo y tu curso. Pero en teoría sí, puedes desarrollar, está la plataforma desarrollada para que puedan acceder a través de dispositivos móviles. ¿Cómo podemos saber qué preguntas debemos responder de nuestros compañeros? Nuevamente, cuando ustedes lean muy bien las instrucciones de la actividad, se van a dar cuenta, la primera intervención es su participación sola. Vamos a hacer el ejercicio. Perdón, disculpen. Estaba donde tenía que estar. Let me see if I can find it. Ok. Estamos en el foro. La primera intervención que usted va a realizar es hacer su participación aquí. Intervención 1. Va a dar clic en responder. Cuando usted haya desarrollado su participación, pueden darse cuenta que aquí hay una compañera que realizó su participación. Cuando ustedes ya vean la participación de su compañero, entonces usted va a ingresar al comentario y va a hacerle su pregunta a su compañero. Entonces, ¿usted cómo va a saber qué pregunta le hicieron? Pues usted tiene su participación propia, sola, independiente, individual en el foro. Y cuando usted ingresa al foro, usted va a encontrar su participación y va a ver los comentarios que le hicieron a usted mismo. ¿Eso les ayuda? ¿Les ayuda con eso? Es decir, que cualquier pregunta que le hagan a ustedes, usted va a poder saberlo. Usted va a poder revisarlo en el foro en su propia participación, porque van a quedar como comentarios a su participación, a su primera intervención. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Quiero abrir aquí nuevamente el componente formativo a ver si tenemos preguntas acerca de el primer componente formativo. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de este primer componente formativo que culmina hoy por el cronograma, pero todo obviamente queda abierto, ya lo he mencionado varias veces? Queda habilitado. ¿Cuántas preguntas se deben realizar en el foro como mínimo o máximo? Mínimo una pregunta, correctamente. Si usted desarrolla más de una pregunta y desarrolla, por ejemplo, si desarrolla 2 preguntas y una está bien y la otra está incorrecta, debe desarrollar nuevamente la intervención número 2. ¿Listo? Háganlo de esta manera. Ustedes tienen que mostrar a su instructor o a su instructora en este momento que usted puede desarrollar oraciones interrogativas. Si usted me envía dos oraciones y una de ellas está incorrecta, no tiene el orden correcto de las palabras y la otra está bien, a mí me queda difícil saber realmente si sabe manejar las oraciones interrogativas. Recuerden que las evidencias son evaluaciones. ¿Listo? Entonces usted tiene que demostrar que usted puede manejar las oraciones interrogativas. Entonces yo les doy el beneficio de la duda con esa oración, con esa primera oración. Si usted
envía una sola pregunta, una sola oración interrogativa, um, lo envía correctamente, perfecto, no problem, no hay problema. Pero si envía más oraciones y estamos viendo de manera sistemática que tenemos dificultad con las oraciones interrogativas, entonces tenemos que volver a desarrollar esa segunda parte. ¿Listo? Mínimo una respuesta larga para decirles mínimo uno, pero les conviene saber cómo se va a evaluar entonces la participación. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Todos comprendieron entonces muy bien cómo se maneja el artículo a, el artículo and, el artículo the, que se vio en el componente formativo que se cierra, pues no se cierra, pero que terminamos hoy. Todos comprendieron esto, todo esto quedó muy claro o tenemos alguna pregunta. Lo digo porque esto es un curso secuencial. Lo que se ve en el primer resultado de aprendizaje se va a necesitar en los siguientes resultados de aprendizaje. Entonces, ya estoy viendo evidencias que están utilizando los conceptos de manera incorrecta, evidencias que ya vienen en otro resultado de aprendizaje y que no están utilizando los conceptos del primer resultado de aprendizaje. Tenemos preguntas acerca de estos temas. Si no lo tienen en este momento, de pronto no han revisado componente formativo hasta el momento, eso es un curso virtual, ustedes manejan su propio tiempo. Por favor, asistan a la siguiente sesión con preguntas acerca de estos temas, ya sea de componente formativo Hello, it's nice to meet you, que es el primero, o el segundo, Let's introduce ourselves. Cualquiera de ellos también pueden traer preguntas para la siguiente sesión acerca de cómo se manejan esos temas. O también me pueden escribir a correo. Listo. Me interesa pues que más que la mecánica de las instrucciones y las evidencias, me interesa que los temas eh, vistos en los componentes formativos estén claros para que los puedan utilizar. Bueno, como les decía, la sesión no iba a tomar mucho tiempo. Si tenemos dudas, nuevamente nos comunicamos a través de la plataforma. Está el foro técnico, también si quieren utilizarlo, pueden escribirme al correo. Yo estoy muy atenta a lo que ustedes me pregunten. Muchas gracias entonces por asistir a la sesión y quedo atenta. Muchas gracias a ustedes.